por estar. Ujú. Ok, ahí a partir de ahora el Zoom pide que tengamos como este consentimiento expreso y demos en el botoncito de continuar en la reunión para que nos permita hacer la grabación, porque algunas personas nos dijeron que tenían interés, pero no se podía. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Les decía buenas noches, espero se encuentren muy bien. Nati, yo te podría pedir a vos que estés pendiente si alguien coloca alguna pregunta o algo así Claro, para con mucho irlas gusto. dando. Ujú. El tema de pareja, yo creo que siempre el tema de pareja es como el tema en nuestras vidas. Entonces, por alguna razón, vamos a ver, nos conectamos mucho con esto y vamos a tratar de dilucidar por qué. Para quienes ya han estado, bueno, primero que todo, darles la más cordial bienvenida, buenas noches de parte mía y claramente de parte de Ágata, que fue quien propició este espacio, a Nati, que nos hizo esta convocatoria por esas casualidades y sincronicidades de la vida y del destino y cosas maravillosas que nos unen. Entonces, bueno, a todos a darles las gracias por este espacio y por este ratito que vamos a compartir. La intención es que, ojo, les voy a ir contando como un poco cómo nos vamos a organizar, cositas logísticas. Vamos a conversar más o menos como lo más hasta las 8:30, como para que también ustedes sepan y digan, bueno, ¿a qué hora va a terminar esto? La idea es que sea lo más a esa hora. La intención es que puedan, ya sea, vamos a dejar tal vez las preguntas como un poquito más hacia adelante, pero si sienten la necesidad de poner la pregunta en el chat como para que quede registrada, Nati va a ir ayudando a preguntas y probablemente yo lo que les converse sea como una, voy a ir a algunas para intercambiar con ustedes. Dedicamos específicamente como a preguntas y demás. Darles pues el recibimiento a quiero que realmente lo puedan sentir propio, puedan aquello que tal vez ni siquiera se habían cuestionado y que por alguna cuestión que comparta yo o comparta alguna otra persona, pues surja esa duda o esa inquietud o de repente preguntas que ya han tenido y que no se habían animado a plantearlas. A veces yo digo que tenemos interrogantes que no nos hemos atrevido a decir en voz alta, pero bueno, todo está perfectamente alineado para que de repente sea hoy ese momento. Para quienes no me conocen, hay varias personas que sí, de algunos procesos o colegas, o digamos gente que he tenido la gran y maravillosa oportunidad de conocer en diferentes espacios. Y para quienes no, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes. Trabajo como terapeuta transpersonal y terapeuta holística con diferentes herramientas y técnicas, entre esas las constelaciones familiares. Hace unos días también conversaba sobre este tema de la mirada sistémica y Nati me decía en alguna reunión que tuvimos por ahí, me decía, Julia, es que eso de sistémico, o sea, la gente no capta realmente qué es, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquitito qué es esto de sistémico. Hola, ay, ve mi prima, qué cosa más maravillosa. Bienvenida, sí. Y cuando hablamos de lo sistémico, precisamente es una ampliación de mirada. Normalmente las personas adultas somos bastante como dijo mi terapeuta, un poco narcisistas y bastante egocéntricos y creemos como que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver como específicamente por cosas que nosotros hemos creado y en alguna medida sí, pero como que estamos independientes, como que de repente yo aquí casi a mis 40 años digo, bueno, yo dejé de vivir con mi mamá hace tamaño rato, entonces ya lo que tenga que ver con la historia de mis papás y mi papá yo lo dejé de ver muy pequeña, ya eso no me alcanza aquí en la Julia de esta edad y de este momento de la vida. Y lo cierto es que eso está bastante raro. Normalmente las historias que vivimos como personas adultas nos remiten a esta primera relación que tuvimos con estos dos seres, incluso aunque papá o mamá no haya estado presente físicamente, de alguna manera estuvo, porque nosotros, o sea, cada persona que está aquí es la combinación genética de dos seres humanos y
pues toda esa carga, vamos a conversar por qué, la llevamos y la tenemos presente. Entonces, cuando hablamos de mirada sistémica o lo que se trabaja desde la mirada sistémica, entre esas, por ejemplo, la terapia familiar que hacía o que planteaba Virginia Satir en mediados, en la segunda mitad del siglo pasado, y que se utiliza en trabajo social, en psicología, ¿verdad? Esa es una de las formas de abordaje, pero una de las herramientas que sobre todo ha estado como mucho en revuelo o mucho en comentarios, en redes, o son las constelaciones familiares. Bert Hellinger, que fue quien las popularizó, ¿verdad? Como quien difundió más la herramienta, no lo determinaba como una terapia. Para algunas personas incluso es un ejercicio terapéutico en sí mismo constelar. Sin embargo, para otras personas tal vez llevan un proceso de psicoterapia o de algún otro acompañamiento terapéutico y la constelación o las constelaciones vienen a ser una ayuda adicional, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Mariela es una terapeuta floral maravillosa, entonces, por ejemplo, este tipo de herramientas pueden acompasarse súper bien con otras terapias alternativas. Y de corte holístico. Cuando hablamos de holístico, ¿qué nos referimos? Terapias que adivinen que algo súper básico, consideran que el ser humano tiene espíritu, porque lastimosamente la medicina tradicional o convencional, la medicina diríamos de Occidente, la alopática, la que vemos en el hospital, e incluso lo que tiene que ver con la atención y la salud de la mente, llámese psicología o incluso psiquiatría, no tienen este abordaje de que el ser humano tenga espíritu, ¿verdad? Entonces ellos se ocupan, o desde la medicina se ocupan del cuerpo, ¿verdad? Físico. Desde la psicología y la psiquiatría se ocupan de la mente. Pero el espíritu, ¿qué pasa, verdad? Y de eso es precisamente lo que ha generado un gran empujón para que nuevas herramientas terapéuticas o nuevos espacios terapéuticos con esta inclusión de, ok, bueno, independientemente de cómo creamos la parte o cómo sea nuestro cuerpo de creencias a nivel espiritual, si tenemos un credo específico, una religión específica o no, lo cual no implica, por ejemplo, que si no tengamos un credo no seamos personas igualmente espirituales, este reconocimiento que existe una esencia más allá del pensamiento y más allá del cuerpo. Y algunas veces esta parte o esta esencia es la que me necesita ser atendida para poder resolver. Yo me atrevería a decir que casi siempre, pero bueno, cuando hacemos una mirada sistémica, lo que decimos es, bueno, Julia y su circunstancia no es solamente Julia y su circunstancia. Julia corresponde a un grupo humano de primera línea que fue con quien o de quien ella tomó su configuración para su cuerpo físico, básicamente la familia, diríamos, de sangre, entre comillas, pero en realidad en esta mirada, siempre que hablamos de la familia, entendemos que es con esta lógica. Y esto yo les voy a decir que yo fui la primera que tuve siendo rechazo a hablar de que, ay, familia es la de sangre. Y en realidad lo es, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a Nati, a Mariela, a un montón de gente que está acá, a Ivonne, son personas que quiero muchísimo, que considero hermanas casi que del alma o amigas muy cercanas, pero no somos familia propiamente. ¿Y por qué es tan importante el tema de la sangre, Julia? Bueno, y aquí les voy a meter dos conceptos súper puntuales que ya han sido estudiados, ¿verdad? O que claramente se vienen estudiando desde hace bastantes años. Lo primero es que con la genética, o sea, con nuestra configuración de ADN, no solo heredamos características físicas, sino heredamos también traumas, memorias, emociones y demás. Esto lo estudia un campo dentro de la genética que se llama epigenética, que es la nueva, digamos, evolución para el estudio del ADN y de por qué si mi papá perfecto, por ejemplo, mi papá fue alcohólico y yo no soy alcohólica. ¿Y por qué? Bueno, en mi caso no tenemos en mi familia ninguna de nuestras, digamos, ninguna de mis hermanas que sean alcohólicas, pero hay familias en donde un padre o una madre alcohólica genera de que un hijo sea totalmente abstemio y un hijo sea alcohólico o alcohólica. ¿Y por qué sucede eso? Si supuestamente fue la misma exposición social, o sea, tuvieron los mismos padres, vivieron las mismas experiencias, tienen la misma configuración del ADN. Bueno, porque hay un resonar distinto.
Y eso es un poco lo que la mirada sistémica trata o busca entender. O sea, es ampliar la mirada, es decir, no es solamente Julia, es a quienes pertenece de alguna manera la energía, el ser, esta parte de Julia que está en este momento viviendo una historia vital. Y la segunda cosa es el campo mórfico, ¿verdad? Entonces resulta, el campo mórfico es, se los voy a poner así, así como tenemos, por ejemplo, yo tengo Wi-Fi en la casa, con un solo punto y sin embargo tengo internet en el resto de la casa. Y alguien, no nos cuestionamos de cómo sucede esto, o sea, cómo es posible que haya esta transmisión de información. Lo mismo podríamos decir del radio, de la televisión, etcétera, ¿verdad? Incluso de la televisión satelital. Existen ondas, ¿verdad? Existe una comunicación invisible. Y una de las formas más hermosas que creo que se explica lo de los campos mórficos, por ejemplo, cuando vemos a un grupo de aves volar en el cielo y que lo hacen de forma sincronizada y uno dice en qué momento un ave le avisa a la otra que va a girar de tal manera, ¿verdad? O sea, si todo es en el instante. O los peces dentro del agua, ¿verdad? Los cardúmenes como se mueven como si fueran una sola cosa. De alguna manera, los grupos humanos hacemos eso también. ¿A partir de qué? Del resonar genético, ¿verdad? Entonces, por más que yo quiera, a mucha gente en mi historia de vida, no tenemos este resonar genético porque no tenemos la misma carga genética. Y este es el punto de partida para entender precisamente el por qué la familia nos determina de manera tan profunda, ¿ok? Yo les puedo contar que ha sido como maravilloso empezar a trabajar, estudiar mi árbol genealógico. En un primer momento lo hice con mi familia materna, pero me di cuenta de que no podía, y esto ya empieza a hablar de las lealtades, mirarme a mí sin mirar también a mi familia paterna, ¿verdad? Independientemente de la historia que hubo con mi papá o de la distancia que de repente tuvimos en algún momento. Eh, y bueno, es precisamente esto lo que habla la mirada genética, esta ampliación, el sentirnos que nuestra realidad realmente no es tan creativa. Es como que estamos en un eco porque la familia busca como grupo, o sea, así como nosotros como almas buscamos una evolución, la familia también lo hace. Y en esta búsqueda de evolución, las historias en la familia que hayan quedado inconclusas, eh, las retomamos descendientes para darle un buen fin, ¿ok? Como para volverlas a vivir, como, ok, pasó una primera vez y no se logró resolver. Viene de nuevo, va de nuevo algún descendiente y repite una misma historia. Y ahí es donde la gente habla, dependiendo del escenario, habla de cadenas y no sé qué, y en efecto, lo que dirían en algunas circunstancias o en algunos escenarios como cadenas, desde esta mirada lo que se plantean son lealtades, ¿ok? Juli, Las famosas lealtades invisibles. Dime. perdón, dice Armando, es como decir que estamos predestinados a nivel genético repitiendo patrones. Exactamente, tiene un 100. De alguna manera, sí. No todos, Armando, no todos los patrones, porque en las familias hay muchos patrones. Entonces, por ejemplo, es muy, muy interesante. Esto es teoría para quienes les gusta como el pensamiento bastante más científico y estructurado. Pueden buscar teoría de sistemas, esto es súper viejo. Sin embargo, hay un nuevo enfoque o abordaje en donde lo que empezamos a entender es cómo la teoría de sistemas nos permite entender la dinámica de nuestra familia, de nuestro sistema, incluso con personas que ya no están vivas, porque todo es energía, e incluso sus historias, sus pesares, sus tragedias no resueltas quedan en resonancia energética, adivinen dónde, y este concepto totalmente científico también, en el inconsciente colectivo familiar, no se olvida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, por decirles algo, es muy interesante cómo los descendientes venimos y resolvemos cosas, y voy a empezarles a hablar también del tema de pareja y tengo que hacerlo desde mi propia historia. Yo llevo el nombre de mi abuela materna,
¿verdad? Mi abuela materna tuvo una circunstancia muy particular. Su madre se separó de su padre y se fue sola, ¿verdad? Él quedó con los niños, ¿verdad? Una de las cosas que suceden cuando se da un evento de esta naturaleza es como que de alguna manera pueden surgir como inquietudes y demás. De hecho, mi abuela volvió a conversar con su mamá más de, creo que 25 años después de ese evento, ¿ok? O sea, hizo una ruptura en la relación con su madre por esto. Lo que sea que haya habido en el corazón de mi abuela, eh, no lo vamos a juzgar ni nada, sino simple y sencillamente este evento es tan doloroso que ella hace una ruptura. Miren, mi abuela, Wait, tiene wait, wait. ¿Cuál fue el evento? el evento fue, 2 puntos, mi bisabuelo y mi bisabuela se separan, pero mi bisabuela se va sola y deja a mi bisabuelo con los hijos. Mi abuela, ¿verdad? Busca a su mamá para tratar de hacerla regresar a casa, ella decide que no, y esto genera una separación entre ellas, entre mi abuela y su madre, o sea, mi bisabuela, genera una ruptura en donde ellas no se hablan por más de 25 años. ¿Ok? Ese es el evento. ¿Ok? El evento que queda en el sistema. ¿Estamos? Viene mi abuela, se casa, tiene hijos, tiene mi mamá, nazco yo. Y mi mamá me pone el nombre de mi abuela, ¿verdad? Resulta que lo que pasa es lo siguiente. Mi bisabuelo es un hombre, bueno, y acá que está una de mis primas, que toda nuestra familia lo queríamos muchísimo, ya él tampoco está en vida. Lo queríamos muchísimo, era un señor como muy dulce, ¿verdad? Muy cariñoso y demás. Entonces era como, ¿cómo una mujer va a dejar a un hombre tan bueno? O sea, no era un hombre agresor, o sea, dentro de los cánones sociales era un hombre bueno. Entonces Julia va, aquí María Julia, llamándome igual que mi abuela, ¿verdad? Eso me pone en resonancia con las historias de mi abuela, no conclusas. Y va Julia y se casa con un hombre bueno también. Se casa con un hombre bueno. Hasta que llega un punto en donde Julia también, María Julia decide separarse. Cosas interesantes, patrones que se repiten. Mi bisabuela se separa ella y ella es la que se va de la casa. Yo me separo de mi ex esposo y yo soy la que me voy de la casa. Cosa atípica desde el momento en que lo hizo mi bisabuela y todavía en la actualidad no es lo más común que la mujer sea la que se vaya de la casa. Lo segundo, yo me caso con un hombre bueno y dejo al hombre bueno. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Es de alguna manera cuando yo soy doble de mi abuela, y doble porque Julia dice que es doble de la abuela, porque me llamo igual que ella. Desde el resonar del inconsciente colectivo, mi abuela materna y yo, al llevar el mismo nombre, y además de eso, mi mamá intencionarme con esta ella de alguna manera alinea o se acerca a mi madre, ¿verdad? De esta forma, yo lo que hago es unir dos historias. Mi abuela nunca logró tal vez comprender cómo su madre había dejado un hombre bueno. Entonces, cuando yo vivo esto en primera persona, de alguna manera es como si mi abuela lo estuviera viviendo. No sé si les parece un poco loco, ¿verdad? Por diferentes circunstancias y demás. Juli, Es muy interesante. Ajá. perdón, yo creo que igual ahí le respondiste, pero sí él puso como cuando tenemos una pareja, terminamos la relación, conocemos otra persona con patrones similares a la pareja anterior, yo me pregunto por qué jalo este tipo de personas. Ok, ya vamos a entrar a esto. No, no se presta con esta historia. Esta historia todo es como puro preámbulo, porque les voy a contar qué es lo que pasa.
Esta historia de mujeres dejando sus casas lo hizo una de mis tías, o sea, una de las hijas de mi abuela, ¿verdad? Una de mis tías maternas. Lo hizo mi mamá, lo hice yo, y hasta que lo hizo, después de que lo hice yo, hasta que lo hizo mi hermana mayor, yo entré en conciencia que esto era un patrón. Porque no podía ser posible que en 2 generaciones tantas mujeres siguieran estos, bueno, y mi hermana mayor además también deja un hombre bueno. Me explico. Y otra vez, ¿cuál es la prerrogativa de un hombre bueno? Un hombre que trabaja, un hombre que no es maltratador, ¿verdad? Que no es violento, o sea, que cumple como con la mayoría de los cánones, ¿verdad? Independientemente ya de algunas otras minucias o independientemente de que al final de la historia dejásemos de amarlos y que tendría que ese ser motivo suficiente para decir, bueno, ya no, ¿verdad? Ya la relación no prospera, no se te va a permitir prosperar. Pero bueno, entonces, esta es la forma, tal vez yo con este ejemplo trato de traerles como esta integración de estos dos conceptos a las historias en las dinámicas de pareja. Lo no resuelto por las parejas dentro de nuestro sistema los vamos a repetir. Y por eso, y aquí sí caigo a la consulta o a la intervención de Sil, por eso buscamos a la misma persona. Porque adivinen qué. Como nosotros estamos dentro de un sistema, lo que es parte del sistema es nuestra normalidad. Incluso aquello que consideramos loco, de forma profunda, nuestro inconsciente es normal. Como de alguna forma esto que ya está normalizado genera igual tensión en el sistema y necesita resolverse porque el sistema busca evolucionar para preservarse, venimos descendientes y decimos, ok, ocupamos buscar una pareja que nos permita ver aquello que no, el sistema por sí mismo no podemos verlo. Por eso es que hablamos tanto, y bueno, y aquí hay varias, entre esas CEO y algunas otras personas que estuvieron en el taller de los espejos, en donde empezábamos a hablar de cómo entender este asunto de que el otro es un espejo en toda relación interpersonal, pero la de las parejas es la más importante. Es el espejo más íntimo y más profundo. La pareja llega y nos va a mostrar y cada vez que a ustedes les incomode algo de la pareja, pónganle en la firma, el sello, endósenlo en un cheque que ese tema es de ustedes y es de su familia. Siempre que algo en la pareja nos moleste, es porque es nuestro. Diga, Elena. yo estaba viendo mi expresión wait, ok, si es de la pareja, del subconsciente familiar de la pareja. No, es del inconsciente familiar tuyo. O sea, entendamos algo. Pero mi pregunta, espera, tal vez mi pregunta está mal, está mal planteada, porque por ejemplo, es algo que a mí me molesta que pasa en la genética o en la dinámica familiar de la pareja, también está en mi genética y en mí. Si a usted la molesta, sí. Lo que pasa es que nosotros podemos ver cosas, o sea, vamos a ver, cuando estamos en una relación de pareja, tenemos unos lentes especiales en donde podemos ver las cosas que pasan en esa otra familia, en ese otro sistema que nos es ajeno, y nosotros, yo creo que nos hemos dicho internamente en algún momento, gente más rara. Pero bueno, de ahí, si a ellos les hace sentido, ¿verdad? Todo bien. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque nosotros lo podemos ver y no, digamos, y hasta ese punto no nos molesta. Todo bien, ¿verdad? Para la otra persona, este asunto que nosotros logramos identificar, no lo logra ver. No lo ven. No lo ve porque es su normalidad, porque literalmente está en su ADN. Entonces no lo puede ver. Por eso es que las relaciones de pareja son, por excelencia, los encuentros entre personas que más nos permiten evolucionar.
ni una amistad, porque si de Juli, repente yo estoy y soy amiga de Shirley y Shirley me puede decir algo y a mí me desagrada eso que me dice, yo la acepto y ya le dejo de hablar y adiós, chao, y tema resuelto, pero no pasa lo mismo con la pareja. Con la pareja damos otras vueltas y demás. Entonces, Juli, dice Caro, pueden leer. dice, dice Armando, loco, triste, no sé, el saber que uno está marcado por el hecho de sangre. Y muy bueno también, porque ese es nuestro punto de partida, significa que no venimos de cero, porque el sistema trae cosas que son para resolución por parte nuestra de alguna manera y por eso hemos nacido, porque el sistema nos necesita para resolver eso, pero también el sistema tiene, o sea, nuestra familia, nuestro inconsciente colectivo, o sea, nuestra sangre, nuestra pertenencia, tiene cosas maravillosas de aprendizajes, ¿verdad? O sea, no solamente hay en el sistema cosas que nos implican un desafío evolutivo y que lo hace normalmente a través del conflicto y la crisis, sino también tiene las herramientas para poderlo, digamos, que integrar y resolver. Hay una pregunta, creo que de alguien más en el chat, Sí, Nati. dice, una pregunta, ¿y qué puede significar, es Carol, perdón, qué puede significar que en mi caso me ha costado mucho encontrar pareja? Ahora estaba escuchando, puede haber un programa de soledad. Por ejemplo, ¿qué significa? Que haya una ancestra que vivió una circunstancia en relaciones de pareja muy complicada, incluso que perdió, digamos, que pudo verse vulnerada en una relación de pareja o incluso, ¿por qué no?, hasta asesinada por su pareja. Y esto queda en el inconsciente colectivo. Estar en pareja es peligroso. Entonces, de ahí viene, pero digamos, cada caso es diferente y nunca hay una respuesta única, siempre hay que indagar en cada caso. Elena, o ya no. Sí. Ok, entonces ese es el punto de partida. Trabajarlo sería romper todos esos patrones, identificarlos, traerlos a la mesa, darles luz. O sea, ¿qué? Hay algo importante, la energía es circular y los sistemas como tal. Ok, un sistema, cuando hay una pareja, a ver, los sistemas no se pueden preservar a partir de sus propios miembros. Todos lo sabemos. Biológicamente, eso sabemos que conlleva una condena genética que va a derivar en otro tipo de implicaciones biológicas, ¿verdad? Trastornos y demás. Si la gente se casara, por ejemplo, entre primos hermanos y de ahí siguiera como esta vinculación precisamente por la carga genética que se empieza a concentrar y concentrar y concentrar. Ahora bien, el sistema se abre para que ingrese un nuevo miembro, entonces ingresa Elena. Elena genera tensión en el sistema, pero hay un nivel en donde Elena puede ser integrada y hay un nivel en donde si Elena trae una transgresión muy grande para el sistema la va a expulsar. ¿Ok? Todo esto son dinámicas absolutamente invisibles, inconscientes, ¿verdad? Y de repente dice una, qué raro, yo nunca me sentí parte de esta familia. Parte de esas cosas es como lo que viene como por ahí. Ahora. Güey. Si es algo muy fuerte o no es algo que tiene resonancia con mi subconsciente familiar, lo que trae la otra persona Por inmediatamente. ejemplo, en el sistema familiar, en todos los sistemas familiares hay secretos. Y hay secretos que son más significativos que otros. Por ejemplo, en uno de mis sistemas familiares, uno de los grandes temas que se maneja mucho con secreto, y aquí, bueno, puedo armar un polvorín, pero bueno, no importa, igual lo digo, porque ahí podemos tener un montón de criterios diferentes, pero, por ejemplo, uno de los temas tiene que ver con el abuso sexual. Entonces, hay abuso sexual de forma transgeneracional, o sea, generación tras generación. Yo me puedo hacer cuentas y creo que muchas de las descendientes hemos tenido experiencias de agresión o de violencia sexual, por ejemplo. Pero es un tema del que no se habla. ¿Ok? Si llegase una pareja
de alguna de las mujeres y empezaste a decir, ¿verdad? Y empezaste como a presionar para que el sistema se abra y lo denuncie y no sé qué, y, ¿verdad? Y lo hace demasiado público y demás, el sistema lo va a expulsar. Porque ese es un tema muy significativo para el sistema. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de terminar como de cerrar tal vez como la idea y luego ver como esta otra pregunta, porque igual yo creo que vamos a ir aclarando varias de estas cosas en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Todo, absolutamente todo lo que ha sucedido en el sistema ha sido necesario para la preservación del mismo. Esto no quiere decir que entonces, Julia está firmando ahí de la perpetración del abuso sexual. No. Y aquí es donde voy a retomar la palabra que utilizó Elena, que en esto sí es completamente súper significativo tenerlo en cuenta. Los patrones y las lealtades no se rompen, se integran. Es decir, se reconocen que existieron. O sea, por ejemplo, si yo voy muy atrás y me encuentro, digamos, una ancestra que fue en efecto la primera o de las primeras víctimas de abuso sexual, yo no voy a romper con ella, porque precisamente esta ruptura, este silencio y demás fue lo que genera que el patrón se siga repitiendo. Lo que se hace es que se reconoce la historia, se mira de forma amorosa, sin juicio, y se le dice desde el alma, esto en una constelación claramente, ¿verdad? Se reconoce de que ese evento de alguna manera contribuyó al sistema y se agradece. No para que siga repitiéndose, precisamente porque en esta rendición de decir esto pasó y dolió, y le dolió a usted y le ha dolido un montón después, en este dolor se reconoce el paso evolutivo. Y entonces ya una vez que se reconoce, se puede trascender. Y nos salimos de ese nudo en el que estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo lo mismo. Entonces acá no cortamos cadenas, no rompemos patrones, o sea, los integramos. Desde el amor, desde la reconciliación, desde el reconocimiento, desde que fueron historias dolorosas, en efecto, fueron muy dolorosas y hay que honrarlo, ¿verdad? Una de las cosas súper comunes es que tendemos a criticar las historias de los mayores. Por ejemplo, yo podría llegar y criticar la historia de mis papás, podría llegar y criticar la historia de mi abuela, podría llegar y criticar la historia de mis bisabuelos. ¿Y quién soy yo para llegar y juzgar historias que yo les conozco, si acaso diríamos el título a la historia? Y no conozco lo que fue el día a día, la cotidianidad de esa pareja, lo que significó para esa pareja estar y no estar después junta. Yo no tengo, digamos, sería un acto muy, muy respetuoso y profundamente prepotente de mi parte creer que porque yo en este momento tengo cierta comprensión y demás, mis ancestros debieron haber actuado de una forma diferente. Ellos hicieron lo mejor que podían. Yo creo que todos hemos metido los escarpines en algún momento y decimos, puchica, ¿verdad? Y de la misma manera ellos también en algún momento hicieron cosas de las cuales eventualmente después se miraron con una reflexión distinta, pero finalmente es la historia de ellos. Entonces, una de las cosas súper importantes en los temas de pareja es mirar muy respetuosamente. Nati, dime qué me ibas a decir. Ok, por aquí ponen, nunca he terminado de entender esto de los espejos, porque si algo me molesta de mi pareja, es algo que yo no quiero para mí en mi vida, y así funciona, ¿no? Así es. Sí, tal cual, así es. De hecho, lo que normalmente es vaciloncísimo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, en mi casa, por dicha, y volviendo al tema de pareja, voy a hablarles, más bien voy a hablarles de los 4 pilares de la relación de pareja, como las cosas que tenemos que considerar para tratar de crecer en la relación. Como les decía, las relaciones de pareja son realmente los vínculos humanos más demandantes, los más demandantes, porque son los espacios en donde usualmente
nos aperturamos con algún grado de vulnerabilidad, pero normalmente también proyectamos casi todo lo que vemos del otro no es realmente la otra persona. Y no estoy hablando solamente de la fase de enamoramiento, sino incluso de forma posterior. De esto hay como cosas súper interesantes que decir. Pero más allá de eso, bueno, ¿por qué buscamos las relaciones de pareja? ¿Por qué si es tan enredado esto seguimos pensando y buscando? Y vi un día de estos una imagen que decía, o sea, como que nos metíamos en una relación de pareja para resolver un 50% o no sé cuántos problemas que no tendríamos si estuviéramos solteros, ¿verdad? Desde el inconsciente humano, desde la parte más primitiva, tenemos un anhelo del retorno al vientre materno, ¿verdad? Y este retorno al vientre materno y también a los primeros momentos, o sea, los primeros momentos de vida en donde recibíamos un profundo cuidado y protección. En muchos casos fue así, o en muchos casos tal vez es nada más como esta experiencia de estar en total fusión con la madre y sentirnos absolutamente contenidos, protegidos y que nada nos iba a pasar si estábamos ahí adentro. Eso es de alguna forma lo que buscamos en la pareja. Volver a conectarnos con esa sensación, con esa experiencia de fusión. Aunque en realidad esa experiencia de fusión, si no la sabemos gestionar, termina también siendo una carencia para la ruptura, precisamente porque no encontramos esta individualidad que necesitamos. Lo primero es entender que para estar bien con la pareja, a huevo, ¿verdad? Y me van a disculpar el francés, hay que estar bien con papá y mamá. Si yo estoy peleada con mi mamá, si yo tengo enojo con mi papá, si yo critico a mis papás, si la distancia, o sea, entendamos esto, con papá, primero que todo, hay algo súper importante aquí. Nuestra psique, en la parte igual profunda, no distingue una separación entre papá y mamá, porque ahí, por lo que empecé con esta conversación hoy en la noche, digamos, nosotros somos genéticamente ellos dos hechos uno. A partir de esta lógica, si yo tengo un tema con papá o un tema con mamá, rechazo o el tema que sea, si es rechazo, desprecio, enojo, frustración, reclamos, lo que sea, los tengo para conmigo misma. Y consecuentemente, no voy a poderme amar de forma incondicional a mí misma porque le tengo condiciones a ese progenitor, ¿verdad? Esto digamos, de punto de entrada. A veces nos pasa como que encontramos una pareja que de repente está peleada con uno de sus padres y nos queremos convertir, voy a hablar en femenino porque voy a hablar de mí, ¿verdad? Nos queremos convertir en salvadoras de esta persona. Y entonces, sí, usted tiene razón, qué relajo, como su mamá lo hizo sufrir de esta manera, ¿verdad? Eso no va a servir, porque lo que nosotros estemos, aunque creamos que estamos señalando a doña señora, ¿verdad? O a don señor, en realidad estamos también señalándolo en la pareja. Entonces, lo primero es esto, tener asumidos a papá y a mamá, estar en paz con ellos. Y aquí hay una jugarreta mucho de la mente racional y decimos, ah, no, si yo estoy súper bien con papá y mamá, yo graduada, como decía yo en el 2017, mami y yo somos re amiguis, ¿verdad? Nada más cerrado. El punto de partida es, si tengo conflicto con la pareja, punto. No estoy bien con papá y mamá. Si yo estuviera bien con papá y mamá, no tendría enredos, ni conflictos, ni crisis severas con la pareja. Porque lo primero que buscamos en la pareja, el primer móvil que nos acerca a la pareja, es la búsqueda de alguien que nos calce, pero así, ojalá con el mismo trajecito, a papá o a mamá, con quien tengamos más rollos. A ese es el que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, en términos muy generales, independientemente de que la pareja sea homosexual o heterosexual, eso es irrelevante, normalmente las mujeres buscamos a papá. Normalmente, es como lo más común, normalmente no, voy a decir lo más común, lo más regular. Y las mujeres a mamá.
Digo, los hombres a mamá. Los hombres a mamá, correcto. Y aquí cae una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque además de eso, el límite entre el ser mujer y la maternidad, nosotras tenemos las mujeres tenemos una fuertísima construcción de identidad desde la maternidad. Entonces, tras de que ellos andan buscando a mamá para resolver sus temas pendientes y nosotras tenemos una vena aquí a la maternidad directa, es facilísimo caer en roles de maternaje de la pareja. Y entonces nos convertimos muy fácilmente en la mamá de él o en la mamá de la otra persona. ¿Verdad? Así como 3, 2, 1, acción y uno, ay, sí, qué pecadito, ven que lo chineo y no sé qué. Y no es que no lo vayamos a hacer en la relación de pareja, nada más estar muy conscientes desde que, ¿verdad? Estamos ejerciendo este acto de amorosa atención y demás para con la otra persona. Eso sería como uno de los puntos de partida súper importantes. Insisto, si creo que estoy bien con papá y mamá, debería de tener una relación de pareja sumamente calma. Porque entonces mis principales rollos que tienen que ver con las historias de los sistemas familiares de ellos dos, pero que ellos dos me muestran de entrada en el mundo, yo los tendría resueltos y de repente sí, habrían otras cosas que me afectan, pero no sería, digamos, necesariamente como tan de entrada. ¿Ok? Punto de referencia. Ahora, los pilares, decía Brigitte Charpentier, es una consteladora muy reconocida, actualmente es como la mamá, digamos, después de Hellinger quedó ella, ¿verdad? Como de estandarte en todo este tema sistémico y demás. Ella hablaba de que los pilares de las relaciones de pareja tienen que ver con 5 aspectos. El amor, el equilibrio entre el dar y tomar o el dar y recibir, ¿verdad? Normalmente usamos la palabra tomar porque es una acción que implica, pues esto, acción de parte de, no es lo mismo si yo recibo a si yo tomo, ¿ok? Ese sería como el punto de referencia. El otro pilar es la sexualidad para muchas mujeres que de repente tenemos a veces muy romantizado y bueno, y los hombres también en algunas ocasiones. El tema este, ¿verdad? Casi como de que la relación de pareja es algo así como que puede carecer del espacio y del encuentro sexual o que la sexualidad, ¿verdad? Pasa en segundo plano. No, es un pilar sustantivo en la relación de pareja. La intimidad, que tiene que ver con la cercanía, el permitir que el otro me conozca, ¿verdad? Que sepa realmente cuáles son, por ejemplo, mis temores, cuáles son mis desafíos como ser humano, etc. Y la convivencia, ¿verdad? Entonces aquí el tema de la convivencia, ella misma plantea que la convivencia es central para demostrar amor, ¿verdad? Ella dice así como, sí, yo puedo decir que yo amo al otro y el amar al otro implica un acto de respeto. El asunto o desde esta mirada es cuando yo planteo como, ok, yo amo a tal persona, el punto de partida es yo la respeto y la tomo tal y como es. Bueno, pero es que no me gusta que, no, la tomo tal y como es, toda, completa, ¿verdad? No es un libro, sino es una de sus enseñanzas. Vivi, te puedo, digamos, decir Brigitte Charpentier de Rips. Voy a ver si se lo copio acá, vamos a ver. Voy a ponérselos por acá, a ver, a todos. Brigitte. ¿Cómo me cuesta escribir este nombre? Brigitte Charpentier. Charpentier de Rips. Ok, ahí está el nombre del autor. Entonces, hay un curso que ella tiene grabado, se los recomiendo mucho, si alguien quiere, con todo gusto, si alguien quiere, yo les puedo pasar como el dato de la página,
Ahí, Nati, si quieres anotar como no sé, si la página de Ágata, la página de Ensaye, o el número de teléfono mío, lo que vos quieras, o todas las anteriores. Y con gusto les comparto como información del taller. Entonces, bueno, ella habla precisamente de que el amor implica este tomar, ¿verdad? Tomar al otro tal y como es. Y abrirnos para que el otro nos tome y agradecerle precisamente a la otra persona que nos está tomando tal y como somos. En esto hay cosas súper vacilonas, ¿verdad? Bueno, porque, a ver, normalmente cuando tenemos temas vinculados a del tomar al otro, a quienes tenemos que tomar, adivinen a quiénes son, a papá y a mamá. Porque si nosotros estamos en rechazo de alguna característica de nuestra pareja, es que en realidad hay algo, papá y mamá, que seguimos rechazando. Y como seguimos rechazando allá, rechazamos también aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas matan al amor? A este primer pilar, o sea, ¿qué cosas lo zarandean? Ok, querer cambiar a nuestra pareja es faltarle el amor, es faltarle, perdón, al respeto y faltar al amor que decimos que le tenemos, ¿verdad? Yo creo que en algunas ocasiones las personas asumimos relaciones de pareja con casi que como con cronograma de project, ¿verdad? Así como este es un proyecto, ¿verdad? Yo lo voy a llevar a su siguiente nivel de desempeño en pareja, ¿verdad? Entonces es una locura porque en realidad no, o sea, lo que estamos asumiendo no es una pareja, es un proyecto de alguien que queremos, ¿verdad? Yo me cuento idealizar respeto. Si yo llego, es que Armando es esta persona y Mariela me dice, what? Pero no es ¿verdad? Idealizar a la persona es faltarle el respeto. ¿Por qué? Porque esta es la persona, pero yo llego y le pongo una cara que no es, ¿verdad? Y me relaciono con él a partir de esta idealización. De alguna manera, al estar aquí idealizando a la persona, estoy diciéndole que esto no es suficiente. Y además de eso, es súper interesante porque cuando esta idealización empieza a quitarse, usualmente lo que nos pasa es que nos enojamos. ¿Cómo me vienen a decir que esto era? O sea, si a mí me vendieron otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, idealizar a la pareja es faltarle el respeto y faltar al amor también. Ponerse en dependencia, funcionarse, ¿verdad? Y bueno, ahí habla precisamente una de las cosas que decía Brigitte y también Hellinger, que digamos, como les decía, era como la persona que más hizo aportes y desarrolló y digamos que integró muchísimos más elementos en las constelaciones, y en la mirada sistémica dentro de las constelaciones, es querer tener la razón, ¿verdad? Y entonces cuando vamos y decimos, es que en este conflicto y otra vez tiramos el mismo rollo en la relación de pareja, y es como que, ¿verdad? Seguimos dándole vueltas al mismo asunto y seguimos, entre comillas, peleando, discutiendo por el mismo tema. En realidad, lo que queremos hacer de alguna forma es, o que se nos refuerce que tenemos la razón, porque en algunas ocasiones ya nos han dado la razón y seguimos sacando el mismo tema, ¿verdad? Y es así como, o sea, ¿usted qué necesita que yo diga con respecto a esto para que ya el asunto quede zanjado? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que ponen van matando el amor. Una de las cuestiones también, y el otro día conversaba lo conversábamos en uno de los talleres y decíamos, cuando hablamos de los temas de la intimidad de la pareja, porque ahí vulnera el pilar de la intimidad. A ver, si yo tengo un problema con mi pareja, ¿con quién se supone que tengo que resolverlo? La pareja. Exactamente, con la pareja. Sabemos con total y absoluta claridad, todas las personas que hemos estado en relaciones de pareja, sabemos que nadie podría entender lo que pasa dentro de la relación. Y nosotras, digamos, nosotras en nuestro rol, medianamente logramos comprender lo que el otro también está experimentando. Y para que yo, si tengo esta conciencia de que nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo,
y nadie, digamos, tampoco va a entender del otro lado, ¿para qué yo voy a llegar y decirle, venga, Emilia, y le voy a contar, vieras qué desgraciado lo que me hizo? Ahí lo que estoy haciendo es buscando aliadas y alguien que me dé la palmadita y me diga, ay, Julia, pobrecita usted con ese hombre. Sobre ¿Cómo todo la hace? porque nunca vamos a contar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Solo lo que la otra persona hizo. Claro, primero vamos a contar, ni siquiera voy a contar, digamos, voy a contar, tras de que voy a contar una verdad parcial que tiene apenas un 50% de verdad, la del lado mío, además de eso la voy a maquillar para que la otra persona dice que me entienda mejor, por un lado, y por otro lado, para que tenga la respuesta que yo estoy esperando, porque adivinen que si yo llego y le cuento a Emilia eso, le digo, vieras yo cómo sufro con este hombre, es que ni me vuelve a ver en las noches, ¿verdad? Y yo hago eso, el otro, y eso es súper íntimo. Los temas de pareja no se hablan con nadie, ni con los hijos tampoco. Porque otra vez, lo que les decía hace como 5, Ok, nada más para que sepa que tengo aquí varias cosas que leer. Preguntas. Ok, digamos, lo que les decía hace 5 minutos, o sea, nosotros los hijos somos mitad papá y mitad mamá. ¿Para qué le voy a llegar yo a contar a mi hija o a mi hijo lo que me está pasando con el otro? Si lo pongo en conflicto consigo mismo. Adelante, Nat. Dicen por aquí, es que no sé si lo leíste cuando pusiste el nombre de la señora. Yo tengo una muy buena relación con mis padres y soy súper protectora con todos, pero nunca calcé con la familia de mi esposo. Lo deseaba, pero hasta la fecha no lo logré. No tengo relación alguna con ellos. Gracias a Dios me llevo muy bien con mi esposo. Hemos logrado lidiar con eso, aunque mi esposo sufre, no puedo compartir fechas importantes todos juntos. Eso es una. Luego dicen, pero tengo una duda, ¿acaso no merecemos decirle a nuestra pareja lo que nos molesta o lo que nos duele? ¿Algún comportamiento feo de su parte? Porque simplemente tengo que aceptarlo así. Y el último, bueno, evidentemente todos estereotipamos a esa persona que queremos a nuestro lado de una u otra manera, ¿no? Siempre decimos, es que me gusta una persona inteligente, que le guste tal y tal cosa, y seguimos buscando esa persona ideal. Nati se entrecortó, no sé si soy yo. No se le escucha. Sí. No, ¿verdad? Es ella. Ah, bueno. Sí. Nati, se te entrecortó en la una por una. Sí. ¿En cuál? ¿En la tercera? ¿O una por una? Se te entrecortó en la tercera, pero vamos una por una mejor. Ah, bueno, ok. La primera tiene que ver con la familia del esposo, pero sí tiene una buena relación con el esposo y dice que tiene buena relación con los papás. Ahí siempre hay que trabajar como otras, digamos, una mirada un poco más profunda, porque de alguna manera este asunto de tal vez no sentirse incluida la persona en el sistema familiar del esposo tiene ciertas implicaciones como esto, no construye historia, de hecho en algún momento lo vi con alguien, no hay una construcción de historia en donde la persona sea parte. Entonces, por ejemplo, la familia, y un caso parecido, de hecho, ¿no? Sin referencia al tema de los padres, pero por ejemplo, el esposo hacía paseos con su familia, etcétera, con su familia y demás. Aquí lo que muy posiblemente yo podría mencionarles, por ejemplo, es que cuando tenemos una relación muy cercana con mi familia de origen, no estoy plenamente disponible para la pareja. Y esto es un tema que siempre trae como bastantes controversias, porque hasta dónde interactuar con mi familia de origen o hasta dónde la dinámica con mi familia de origen tiene un impacto en mi relación de pareja, ¿verdad? Y no digo que sea el caso de la persona, pero por ejemplo, voy a aprovechar porque me acordé de este asunto que sí es bastante relevante. Nos suele suceder, creo que todas las personas tenemos temas vinculados con nuestra familia de origen latentes y vigentes y por eso, digamos, nos quedamos en alguna intrincación. Por ejemplo, en mi caso, insisto, como yo llevo el nombre de mi abuela y demás, de alguna manera mi mamá puso un sentido de Julia me cuida, ¿verdad? Julia va a ser, y en algún punto de mis años 20 me lo dijo directamente que ella me había tenido a mí con la intención de que yo la cuidara a ella en la vejez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando mamá tiene una expectativa o cuando papá, eso es muy común en las mamás, la verdad, siendo muy honesta, es más común en las mamás que en los papás, pero sucede igual en ambos casos, tiene una expectativa de que los hijos o algún hijo en particular le cuide, es, digamos, puede pasar como yo, que no vivo con ella, no vivo cerca de ella, pero igual no tengo hijos ni tengo pareja, que de alguna manera es parte de mi trabajo personal en este momento de mi vida, porque realmente yo quiero tener pareja y quiero tener de repente familia, ¿verdad? No sé si adoptando o lo que fuera, pero el asunto es, ¿por qué eso no se ha dado en mi vida? Porque existe una lealtad profunda e inconsciente que aunque yo la haya mirado, igual no sigue o todavía no está del todo resuelta mientras yo esté disponible para mi mamá cuando ella me necesite de forma urgente. ¿Ok? Entonces, y esto es vacilosísimo porque uno lo puede ver en diferentes tradiciones como lo mencionan. No puedes estar mirando a la familia de origen que está en nuestro pasado, porque de ahí venimos, y a su vez tratando de estar con una pareja mirando hacia el futuro, ¿verdad? Voy a hacer una alegoría bíblica que no necesariamente es porque yo, digamos, sea practicante de ninguna religión, pero me parece que en la Biblia hay bastante, hay enseñanzas que vienen de la filosofía perenne, ¿verdad? Que es una filosofía que está de la sabiduría, perdón, perenne, que es, o sea, es una sabiduría de la humanidad y en ciertos momentos la humanidad lo va canalizando y lo va integrando. Pero desde el arado no puede estar, digamos, no puedes arar la tierra, ¿verdad? Si estás mirando atrás, porque el arado implica estar con el instrumento, ¿verdad? Y haciendo fuerza en una determinada dirección. Entonces no puedes estar mirando atrás. Y muy probablemente haya un poco de esto cuando tenemos dinámicas en donde no terminamos de encajar con los sistemas, ¿verdad? Eventualmente, y yo lo veo muchísimo, esto es súper común en gente consultante, tienen como este tema de lealtades para con su sistema, temas no resueltos con su sistema, entonces mujeres y hombres casados con familia, etcétera, pero pasan pendiente de su mamá, pasan apagando incendio con sus hermanos, ¿verdad? Apagando incendios o problemas o resolviendo cosas con sus hermanos, etcétera. O sea, la mitad de su vida se les va atendiendo cosas de su familia de origen y la otra mitad se les va entre el trabajo, su propia familia, no tienen ya tiempo ni energía para sus propios proyectos, etcétera. Entonces, bueno, eso como con esa primera pregunta. ¿Cuál es la segunda? Voy que se me perdió. Dice... Ajá. Pero tengo una duda. ¿Acaso no merecemos decirle a nuestra pareja lo que nos molesta, nos duele, algún comportamiento feo de su parte? Porque simplemente toca aceptarlo. Bueno, porque así lo escogió, pero en efecto sí puede decirle. Digamos, en el momento en que algo acontezca, podemos plantear nuestro sentir. Sobre todo, y aquí siempre la prerrogativa es hablando desde mí, ¿verdad? Es decir, esto que me dijiste me hizo sentir triste o me hizo recordar un momento de dolor, porque ahí también va la propia, o sea, no es solamente así como porque él me habla feo, me dijo eso y me ofende. Es que él me ofendió y entonces tiramos la acción de la ofensa y demás en el otro. Pero en realidad, si nos ofendimos es porque la herida está en nosotras. Si lo que nos molesta, o sea, todo lo que nos molesta, nos hiere, nos incomoda y demás, habla de heridas nuestras. El otro nada más llega y hace así con el dedo y nos toca donde nos duele. Y entonces podemos decirle que nos duele, pero el trabajo para identificar por qué eso nos duele, cómo nos duele y a partir de qué digamos, desde lo que hace o dice el otro nos genera ese dolor, es trabajo nuestro, no es del otro. Entonces, si yo tengo una herida y el otro llega y me toca acá y a mí me duele, le digo, quíteme el dedo de ahí, porque yo quiero que esta llaga siga aquí pudriéndose y se mantenga, ¿verdad? Entonces es una corresponsabilidad. Yo puedo hablar con el otro. De hecho, en algún momento me sucedió con un exnovio que tuve y fue muy interesante, ¿verdad? Teníamos una discusión y él tomó las llaves,
Estábamos en mi casa empezando la cuarentena, ¿verdad? Además, hace más de un año esto. Y él toma sus llaves en amenaza de que se iba a ir. Y yo entro en un estado de profunda tristeza. Acto seguido, ¿verdad? No recuerdo qué fue exactamente lo que pasó, porque esa escena ya la habíamos vivido una o dos veces más. Y en ese momento yo me di cuenta que me conectaba con mi niña y sufría y me dolía porque era el miedo, adivinen de qué, de cuando mis papás discutían entre ellos, el recurso de mi papá era irse de la casa. Tomaba las llaves y se iba para no discutir con mi mamá. Y yo me di cuenta en esa discusión que yo hacía exactamente lo mismo que mi mamá. Me molestaba, me ponía iracunda y mi pareja hacía exactamente lo mismo que mi papá, evadía. ¿De quién era el problema? Porque él se quería ir, era el problema, ¿no? El problema. Y yo me quedé y me fui muy triste, entonces él se acercó, se quedó conmigo, me abrazó y yo llegué y le dije, mira, me acabo de dar cuenta que esto me duele tanto porque está asociado a este y este asunto. Y él lo que hizo fue consolarme y darse cuenta que ese comportamiento tenía una implicación muy fuerte para mí. No, ni siquiera tuve que pedir que lo volviese o no lo volviese a hacer. Pero entonces otra vez, o sea, si estamos en una discusión y algo nos duele, ¿verdad? Algo nos lastima, algo nos hiere, algo nos molesta, algo nos enoja, en donde tenemos que mirar es adentro, no quedarnos dándole vuelta al comportamiento de la otra persona. Porque en realidad, en donde está el tema es en nosotras, que se remueve el asunto a partir de este espejo que está afuera. ¿Cuál era la otra pregunta, Nati? Y la tercera decía, bueno, evidentemente todos estereotipamos a esa persona que queremos a nuestro lado. De una u otra manera, ¿no? Siempre decimos que me gusta una persona inteligente, que le gusta tal y tal cosa. Seguimos buscando esa persona ideal. Al final algo sumamente difícil y de ahí alguien idealizamos. Y de ahí que a veces idealizamos a alguien. Ajá. Es un comentario, entonces. No es pregunta. Sí. No sé si quería saber una respuesta a esto, pero supongo que todos idealizamos al papá o a la mamá, ¿verdad? En la pareja. Sí. Lo importante ahí, ¿saben qué es? Que cuando el otro me muestre, o más bien cuando el otro me muestre, no, bueno, sí, el otro me muestra, y cuando yo ya me dé cuenta de que esta idealización, que este hombre tan inteligente no era tan inteligente como yo creía, y no me enoje con él por no ser tan inteligente como yo creía. Me explico, porque quien idealizó fui yo, no él. Probablemente él siempre fue él, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Incluso en el caso de que se haya querido vender a la alta, ¿verdad? Yo fui la que compré con sobreprecio, ¿verdad? Entonces es también otra vez reconocer la responsabilidad, o sea, en temas de pareja, nunca, nunca, nunca es responsabilidad del otro. Siempre es responsabilidad compartida. Siempre. ¿Ok? Sí, con sobreprecio. Y somos buenísimas. Exacto, no de ahí, si no es tan inteligente. Hacemos, o sea, compramos con sobreprecio. Ajá. ¿Por qué? Porque compramos proyectos. Es casi, casi como cuando uno compra una casa y dice, la voy a renovar. La voy a renovar, ¿verdad? Voy a comprar ese carro, le voy a cambiar los asientos, lo voy a hacer nuevo. O sea, y compramos en función del potencial, ¿verdad? Uh-huh. Realmente desde el corazón yo creo que todas las personas sabemos al final de cuentas de qué fue que nos trajimos, ¿verdad? A la vida, ¿verdad? A la cotidianidad. Ok, chicos, preguntas. Ya he hablado bastante. Bueno, está el tema del dar y dar, ¿verdad? Y le regalo esto, ¿verdad? También. Regalo esto otro, ¿verdad? Ok. Algo sucedió. Nati,
Pero bueno, entonces retomando la idea. El que da de más pone en riesgo la relación. Así de sencillo. No es nada virtuoso darle o entregarnos al otro en servicio, tiempo, dedicación, esmero, recursos, dinero, lo que sea, sabiendo que el otro no tiene la posibilidad de devolver. Si lo estamos haciendo para ponernos en una posición de poder porque generamos una desigualdad. Y normalmente esa desigualdad termina siendo que la persona se vaya. Porque llega un punto en donde no puede seguir recibiendo regalos y no tiene para entregar. Entonces se siente en una posibilidad de no seguir ahí, o sea, se siente imposibilitada para seguir en el vínculo. Ok. Sí. Sonia habla sobre el tema de que uno busca mamá y papá y que también, por ejemplo, yo he estado con hombres, ven cómo busco yo a papá, ¿ok? Es que, digamos, de por sí nada es tan plano y tan en una relación, digamos, en una correlación tan evidentemente directa. Mi papá, una de sus características fue que fue un hombre con una gran sensibilidad, pero con una enorme dificultad para expresar emociones. Entonces mi papá, la forma de mostrar afecto en algún momento era un pellizco, un jalado de cachete, ¿verdad? Un mordisco. Mi mamá se ponía histérica, ¿verdad? Claramente nosotros como hijas empezamos a rechazar lo mismo, mirando también cuál era la respuesta de mamá. Y mi papá le costaba muchísimo expresarse. O sea, pero muchísimo, muchísimo le costaba expresarse y expresar el cariño y demás. Normalmente lo hacía haciendo cosas, ¿ok? Dos de mis parejas más significativas han sido hombres con esta misma dificultad. ¿Para qué yo busco un hombre con la misma dificultad? Porque es mi niña la que quiere entender por qué papá no le decía que la amaba. No podía decirle que la amaba, que la quería, no podía demostrarle, ya sea, me busco hombres que tengan esta misma dificultad o que medianamente logren trascender esa dificultad, que puedan vincularse emocionalmente. Pero también busco hombres, y aquí es donde viene lo de la pregunta de Sonia, en donde yo puedo, por lealtad a mamá, revivir esta historia, como por ejemplo la de mi abuela. Entonces, no es casual que mi mamá se busque un hombre que termina pareciéndose a su abuelo, y yo llego y termino buscándome un hombre que se parezca a mi bisabuelo. O sea, ven que venimos de un patrón, es circular, ¿verdad? Se repite otra vez, es como un eco, hasta que alguna de todas no logre terminar de cerrar el ciclo de aprendizaje desde el alma, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y además de eso, nos buscamos un hombre, bueno, me busco yo un hombre con una dificultad emocional y luego me enojo porque no me expresa lo que siente. Ven la locura, que esto es parte de la idealización. Ay, qué cansado. Sí, es cansado, en realidad, pero es responsabilidad de cada quien, porque entonces yo podría fácilmente llegar y señalar con el dedito y decir, es que él fue el que no se vinculaba emocionalmente en la relación, sí, y yo me lo busqué así, y yo me casé con él así, y yo establecí una dinámica de pareja así, desde antes de casarnos. Entonces es como, y ahora le voy a decir que al final él tiene la culpa de un queque donde yo fui a comprar la harina, preparé el horno, engrasé el molde, metí la vaina y la culpa del queque es de él. Claramente, de verdad, o sea, no es como, o no funciona como de esa manera. El tema de la convivencia como uno de los pilares es sustantivo para entender que es dentro de la convivencia en donde podemos vivir precisamente todo lo anterior. Es dentro de la convivencia en donde podemos vivir el amor, en donde plenamente aceptamos al otro, ¿verdad? Porque no es así como, uy, es que tal persona, ¿verdad? Es tan desordenada, por dicha no vivo con él,
porque entonces quiere decir que esa parte de él yo la rechazo, ¿verdad? Y no estoy dispuesta a aceptarla. Entonces, la convivencia es ese punto de clímax en donde se vive la intimidad, que tiene que ver más con esta apertura emocional, afectiva, esto que les digo, del darse uno cuenta de dónde está doliendo y de dónde viene ese dolor y poderlo mirar y trabajar para llevarlo, digamos, a un siguiente nivel, donde se puede vivir plenamente la sexualidad, donde se puede trabajar los equilibrios entre el dar y el tomar, ¿verdad? Entonces, saber que si yo le doy algo a mi pareja es entendiendo de que él tiene esta misma responsabilidad para conmigo y que en algún momento en que yo lo necesite o que simple y sencillamente por el hecho de él haber tomado algo que yo le ofrecí, él va a buscar cómo compensarlo, porque es un movimiento continuo, siempre, de los dos lados, y demás. Nati, dime, ya nos quedan como 15 minutos, entonces tal vez si quieren como ir a sus preguntas, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat como Sí, gusten. aquí dicen, bueno, parece entonces que no lograremos encontrar a alguien con quien hacer pareja. Y bueno, finalmente eso lo hacemos para reconocernos y hacerlo diferente, o para darnos permiso de hacerlo diferente de como nos lo enseñó inconscientemente el árbol. Sí, la pareja no tiene un sentido romántico en nos, digamos, en la lógica que hemos aprendido y visto una y otra y otra y otra y otra vez en las películas y los dramas y demás. El sentido de la pareja es la evolución de cada uno de los individuos y de los sistemas de los que provienen. Esa es la razón de ser de la pareja. ¿Cómo se logra? La pareja no es ni para que me haga bonito, ni para que me haga sentir. De hecho, las parejas normalmente no nos hacen sentir, digamos, o sea, no es como que nos tienen en un éxtasis permanente, para nada. Las parejas son foco de incomodidad, pero es una incomodidad que elegimos desde el amor porque en esta resolución, por ejemplo, podemos lograr trascender y encontrar paz interior en temas que son míos. O sea, este asunto del abandono de mi papá, del miedo que yo de niña experimentaba cada vez que él se iba y demás, iba a estar conmigo siempre hasta que yo no conectara con eso en una experiencia que solo me la podía proveer una pareja y pudiese mirarlo y reconocerlo y disociarme de esa experiencia y ya no seguir recreándola cada vez que sentía que una persona se alejaba de mi vida o en un escenario específicamente como este, conflicto, discusión, él llega y se va. ¿Sí? Pero ¿cómo se logra solventar esto, Julia? Trabajo personal o de los dos. Aquí sí hay algo sustantivo. El trabajo es de los dos lados. Pero Sí, en el caso en el que es uno el que lo percibe y la otra persona no lo percibe como mal, es como más difícil. Digamos, si en ese caso de dar las llaves y de no discutir, porque yo también he oído en algunas veces que yo soy buena discutiendo también y he bajado el ritmo, pero creo que bajar el ritmo de discusión me genera tristeza. Pero digamos, cuando he discutido, la otra parte hace lo mismo, o sea, literalmente coge las llaves y se va, y cuando logro entender o conversar después de mucho rato de haberle reventado la cabeza mentalmente a él y a mí, lo que me dicen es que se van para no generar dolor de un momento que no es racional. Y entonces yo me quedo como la loca de Gandoca que le escribí el otro día. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Si es mío y lo discuto o lo pido al cambio, no se da, simplemente se dan la vuelta y entonces más tarde cuando se le baje el enojo hablamos de eso, pero no se da el cambio. Entonces, desde mi punto de vista... Otra vez, usted está partiendo de que el otro es el que tiene que cambiar. No, si es que usted me está diciendo, si lo que usted logra tomar en conciencia, usted lo resuelve en usted, ya no importa si él se queda o se va. Okay. Es el asunto. Ya no importa si él se queda o se va. Entonces, la próxima le entrego las llaves y que se vaya. Para discutir, ni para qué. Porque lo que no logra entender es cuál es el problema. O sea, se da un hecho y entiendo la razón de ese hecho. Yo quiero saber por qué, pero se considera una discusión. Entonces... Otra vez, porque nos quedamos, y muchas gracias a Eulalio por traer digamos que este ejemplo, nos quedamos en la parte superficial de la discusión.
Y el asunto tiene que ver, en el caso concreto que les compartí, tiene que ver con que Julia vaya y atienda a la abuela de 4 o 5 años que vivía esos pleitos entre los papás y le diga, vea mamita, aquí estoy yo, todo va a salir bien. Y entonces la próxima vez que la Julia grande tiene una discusión con el fulano que está al frente y el fulano, si es que decide agarrar las llaves y dar, adivinen qué va a pasar. Que se vaya. Ni le voy a decir, lárguese, ni le voy a decir, quédese, porque yo estoy en mi centro y yo ya resolví conmigo la emoción que generaba tanto trastorno, pero no tiene que ver con entender razones del momento presente. Todo esto, chicos, o sea, se nos remite a la infancia, casi siempre antes de los 7 años, pero siempre antes de los 10. Ahí es donde están las claves. Las claves no están en el fulano que conocí hace 5 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. O sea, esa criatura es nueva. Esta criatura lo único que está haciendo es dándome un manojo de llaves para yo darme cuenta de qué vainas son las que tengo pendientes de resolver muy atrás. Pero no, el conflicto no es con él, el conflicto tiene que ver conmigo, con un momento doloroso que no me he animado todavía de repente a darme cuenta. Pero no busquemos razones, porque si nos quedamos rumiando el comportamiento de por qué pasó esto, y es que él me dijo aquello, o es que yo hice esto, o es que pasó tal cosa, si nos quedamos en el momento actual de la relación, nos embuclamos en algo sin fin. Sugerencia. Cuando estemos en una circunstancia de estas, en un momento de crisis, tratemos de separarnos por un momento de la discusión e internamente preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Qué es lo que siento para empezar? Identifiquemos la emoción y ya dejemos de pensar en el pleito y en qué fue lo que se pasó, dijo, hizo o lo sucedió. ¿Qué es lo que siento? Siento una tristeza muy profunda y miedo. Siguiente pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esta misma tristeza y miedo? La respuesta no está en el argumento o en lo que está sucediendo en ese momento. La respuesta está en una historia más atrás que emocionalmente está pendiente de resolver en nosotros o en cada persona, digamos. Esas dos preguntas son claves. Si no nos las hacemos, seguimos creyendo que el pleito es en este momento con esta persona. ¿Puedo comentar algo? Adelante. En el caso de ella, a veces yo me puse como el chip de no está en mi control cómo se comporte él o qué piense él, porque a veces vemos como que esa persona, en el caso de ella que está discutiendo, ella espera que él se quede. Mi esposo es igual, yo discuto y hablo y él se retira. Entonces yo entendí que esa es su forma. Entonces yo dije, no, aquí la que tiene que trabajar soy yo en mí misma, en que entender que él necesita un tiempo, un espacio y tal vez yo no lo necesite para resolverlo. Yo quiero resolverlo rápidamente y tal vez él no, él necesita un tiempo, calmarse, retirarse y luego es más fácil comunicarnos. Cada pareja tiene recursos o vías diferentes. Y si a vos eso te ha servido y te da sentido y te genera una resolución, es maravilloso. Pero, o sea, yo por eso es que las relaciones de pareja hablan de nuestra propia historia y de nuestra propia historia familiar. Entonces, nunca van a haber soluciones, pero sí, lo que acabas de decir es muy cierto. La mirada tiene que ir para conmigo. O sea, esta soy yo, esta es mi circunstancia, esto es lo que necesito. O sea, yo me daba cuenta que con este exnovio sucedía que yo así me ponía a nivel, ¿verdad? No sé, Lucifer y Belcebú a la vez, y era totalmente ver el enojo de mi mamá con mi papá. Es una lealtad. Entonces, cuando yo me enojaba tan desproporcionadamente eventualmente con él, en realidad no era yo. ¿Sí me explico?
Es un eco del inconsciente colectivo al que pertenezco que se estaba mostrando ahí y que habla de un enojo hacia los hombres. En mi caso concreto, ¿verdad? No digo que esto sea lo que todo sucede cuando las mujeres nos enojamos con los hombres. Cuando Julia se enojaba con esta pareja en específico, sucedía esto. Y es vacilón porque conforme fuimos dándonos cuenta de muchas cosas, fuimos dejando de discutir. O sea, fuimos dejando de discutir y fuimos dejando de discutir porque en realidad, o sea, creo que cada uno de nosotros más bien lograba encontrar en el otro este momento como de, me di cuenta de esto y más bien queríamos contarle al otro de que nos habíamos dado cuenta. Y ya el pleito bajaba bastante de intensidad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, Nati. O si alguien quiere hacer alguna otra intervención. No, yo misma fui la que puse el comentario. A mí me pasa totalmente al revés, más bien yo soy la que me voy porque se me quedó arde rancho, digamos. Yo me alejo. Sí. Sí, otra de las cosas que nos podemos preguntar y que es bastante efectivo es decir, con esto que siento, sintiendo lo que siento, ¿a quién le soy más leal? ¿A papá o a mamá? Perdón, hay una pregunta acá que dice, ¿cuáles eran las dos preguntas que hay que hacerse? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción? Normalmente, incluso en enojo hay tristeza también. Normalmente no es una sola, pueden haber varias. Pero en medio de la discusión, tomar 2, 3 o las respiraciones que hagan falta, centrarnos, ir hacia adentro de nosotras y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Punto 1. Y una vez identificada la emoción, la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que yo experimenté esto? Remitiéndonos y vamos a decir, ay, sí, cuando yo tenía 20 y tantos o cuando yo tenía tantos, y verdad, y vamos a empezar de repente, pero es que la emoción se va repitiendo una y otra vez. La respuesta siempre va a estar normalmente antes de los 7 años. Es como el momento crítico, porque en ese momento éramos totalmente dependientes de papá y mamá y normalmente la emoción tiene que ver con una experiencia asociada a ellos o a las figuras que nos fungían en ese rol. ¿Ok? Dime, Nat. Yo les recomiendo, como para meter la cuchara nada más al puro final, porque no, o sea, no es tan fácil hacerse la pregunta y la respuesta va a llegar ya. Tenemos que buscar recursos para relajar el sistema nervioso, ¿verdad? Abrir las emociones, por ejemplo, poniendo música, sentándome en un espacio aparte, tratar de hacer una meditación, poner algo que nos abra los sentidos. Porque si nos preguntamos esas cosas así en frío, no le vamos a llegar tan, o sea, desde mi consejo, para que puedan entrar como en un momento íntimo con ustedes mismos y poder hacer como ese análisis. Es como en caliente, más bien es que se las hace uno y a la larga la respuesta no es la correcta. Es importante esto que dice Nati, ¿verdad? O sea, para algunas personas esto puede ser muy importante, el utilizar recursos externos para relajarse, y para otras personas necesitan trabajarlo, como dijo la metáfora Eulalia, en caliente. A mí me sirve así. Después no crean, o sea, no crean que se queda ahí, porque la mente sigue soltando y soltando. Recordemos que estos son eventos dolorosos que fueron tan significativos que nuestra mente dijo, esto no, esto vaya para el inconsciente, y está en nuestra parte de memorias que no traemos conscientemente a nuestra mente. ¿Ok? Entonces, en esa parte de memorias que no traemos fácilmente, o sea, la mente nos ayudó a colocarlas ahí. Y
puede ser que recursos como los que dice Nati a alguna persona le ayuden precisamente como a bajar esta barrera, esta división entre lo consciente, ¿verdad? Y lo no consciente para conectarnos más tranquilamente con esto, pero hay personas que de repente no necesariamente les sirva, ¿verdad? Ahora, puede haber más de una memoria asociada y de repente hacemos las preguntas y luego vuelve a suceder que nos molestamos por lo mismo, nos removemos por lo mismo y volvemos a hacer el mismo proceso y nos vamos a dar cuenta de que hay algo más. ¿Ok? O sea, a mí me pasaba y tengo un dejo controlador heredado de mi linaje materno. Somos bastantes controladoras. Y bueno, en este dejo controlador, una de las cosas que me removían mucho y me generaban, hoy me di cuenta, hoy por cierto, estaba comentándolo, que cuando yo me siento vulnerable o me siento víctima, que no hablamos nada de eso acá, pero bueno, cuando entro como en esta sensación, me enojo. ¿Ok? Tiro emoción de enojo y verdad y demás. Me daba cuenta, por ejemplo, en este ejercicio que mi papá tenía una usanza de que a veces nos decía, vamos a ir de paseo y nos dejaba vestidas y alborotadas. ¿Verdad? A todas, incluyendo a mi mamá, a mis hermanas, a mí. Y cuando mi exnovio me decía, ahora llego en la tarde, y yo, ¿a qué hora? Y decía, pero es que yo soy una persona demasiado ocupada y en el fondo yo sabía que yo perfectamente podía ponerme a trabajar y simple y sencillamente esperar a cuando él llegara y ya listo, parte sin novedad. Y me di cuenta que esta sensación de ansiedad y demás me conectaba con la niña que estaba esperando que papá llegara para irse de paseo. Entonces, claro, yo le endosaba a él el enojo y la frustración desde la adulta, ¿verdad? Bueno, desde la adulta no, desde mi inconsciente de niña, se lo endosaba a él como pareja por un tema de frustración y de miedo y de tristeza que tenía mi niña, que fue plantada muchas veces por el papá, ¿verdad? Pero bueno, desde el momento en que lo reconocí, por ejemplo, el asunto de la puntualidad, yo lo solté, fue como extraordinario, porque ya dejó de ser tema para mí. Nati, tal vez para ya ir terminando. Porque ya dice, ajá, ¿cómo hago para recordar lo que viví de los 7 años para atrás? Yo siento que no logro recordar nada de esa etapa. Poco a poco, Mari. Yo tampoco lograba recordar casi nada. Pero conforme nos vamos abriendo a la posibilidad amorosa de poderlo hacer, o sea, de simple y sencillamente decirnos, hay algo ahí, las memorias van a ir llegando. Yo hasta hace 4 años decía que mi infancia había sido absolutamente maravillosa, divina y perfecta, porque claro, tenía selección del top de recuerdos que eran muy poquitos, los buenos nada más, y entonces mi usanza de adulta era decir que esa etapa había sido perfecta, hasta que empecé a trabajarlo, y poco a poco mi inconsciente ha ido soltándome la información en lo que he estado ya preparada para verlo. Yo creo que cuando tenemos esa apertura, la mente va aflojando la información para que podamos trabajarla. De todas maneras, nunca nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. Entonces, estar un poco más en calma, en silencio y reflexivas internamente, eso es lo que nos va ayudando. Mari. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, ya vamos cerrando. Bueno, les mando un enorme, mi niño interior, herramientas. Sí, el Matilde Garbage es un muy buen libro, se los voy a enseñar. Este que Ale Paniagua estaba mencionando es este libro. Es un muy buen libro para trabajar niño interior y temas de pareja. ¿Ok? Muchas gracias, Ale, por la recomendación, realmente muy oportuna. Un gusto, chiquillas, que estén súper bien. Perdón, a mí siempre me gusta que pongan la cámara para tomarles una foto porque este fue un momento. Bueno, sí. si pueden, por favor, chiquillas, sí, habilitar la camarita y tomamos la una pasamos muy bien, disfrutamos, que sigan pasando estas charlas. La víctima, me gusta ese tema, Juli. Podemos tocarlo la próxima vez. Sí, eso es transaccional para hablar de víctima, perpetrador y salvador.
Y de hecho es lo que yo creo que yo siento cuando pasan esos eventos. Yo me victimizo y me enoja montones sentirme víctima. Y de ahí no hay nada que me detenga. Pero ¿qué son ese montón de mujeres ¿No guapísimas, es? chiquillas? Hoy hubo mucha Lindo. convocatoria. Así, buenas noches, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Un Sonríe. gran abrazo, voy a tomarle una foto también, que estén súper bien. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, chao. Gracias, Julia. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias, chao. 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 Dati, si quieres, paras la grabación. Sí, ¿verdad? Bueno.